Estad en Diario TV Multimedia. Una vez más, es un gusto saludarle desde las instalaciones del Diario de Chiapas, aquí en el Soconusco, esta casa editorial siempre en busca de llevarle a usted noticias impactantes, noticias relevantes y por supuesto entrevistas de la misma manera. Es por esto que el día de hoy tenemos en estas instalaciones a Jorge Zúñiga Rodríguez, quien es el nuevo presidente de Canaco Servitur Tapachula. Y bueno, Jorge, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, qué amable y muchas gracias a toda tu casa editorial por recibirnos. Al contrario, gracias a ti, esta es tu casa. Bueno, pues justamente abordando este tema, Jorge es el nuevo presidente de Canaco Servitur y bueno, vamos a ahondar en los temas, en los retos que enfrenta esta Cámara, tema migratorio y por supuesto, pues cuáles son los objetivos de esta nueva administración. Claro que sí. Pues bueno, antes que nada, el solo hecho de la temporalidad de la Cámara de Comercio de Tapachula ya es un gran reto. En mayo cumplimos 112 años de existir. Es la séptima cámara a nivel nacional constituida dentro de la Cámara de Comercios. Es un gran privilegio poder decir eso. Y la verdad es que pues eso hace que sea también algo complicado, ¿no? O sea, hay mucha historia atrás de mucha gente que lo ha hecho bien y que ha impulsado los trabajos de la Cámara y es un gran reto abordarla el día de hoy en este momento post-pandemia, ¿no? En el que todos tenemos que volver a generar y salir adelante. La verdad es que estamos muy contentos, estamos haciendo un conteo real, ¿no? de los socios que tenemos hoy inscritos con cuota pagada, ¿no? Vamos a decirle así. En el último conteo estábamos hablando de 176 unidades económicas en la ciudad de Tapachula, porque además también tenemos una delegación en Huixtla y tenemos una delegación en Cacahuatán, pero esas las manejamos de manera independiente. La zona de injerencia que nosotros tenemos es, vamos a decir que de Pijiapan a Motocintla y cerramos hasta Suchate, ¿no? Toda esa zona es como parte de la Cámara de Comercio de Tapachula, ¿no? Entonces hay bastante trabajo que hacer. Así es. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva directiva? Mira, el primer objetivo es hacer una reingeniería. Llevamos ya 12 días trabajando en esta reingeniería arduamente. No hemos prácticamente asistido a ningún evento público. Todo lo hemos dedicado a trabajar in-house, ¿no? Para verdaderamente poder recomponer las cosas. Tuvimos por ahí un evento, vino el embajador de Guatemala la semana pasada, el fin de semana pasado. Y bueno, sí, ahí sí asistimos por el protocolo de lo mismo, pero realmente ha sido hacia el interior de la Cámara, ¿no? Cómo ofertarle verdaderamente en este nuevo mundo post-pandemia una nueva oportunidad de negocio a nuestros socios para que la Cámara de Comercio se vuelva nuevamente una Cámara de interés general. Acuérdate que hace alrededor de 40 años o 50 años a alguien se le ocurrió inventar un programa que se llamó el INADEM, y ese INADEM era como un subsidio para las cámaras empresariales. Y yo la verdad es que nunca estuve tan de acuerdo con ese programa, porque pues al final nosotros somos empresarios, somos comerciantes, lo nuestro es verdaderamente generar, ¿no? Y eso de alguna manera pues nos hacía como holgazanear, ¿no? A lo mejor error nuestro, ¿no? Porque pues, si me estás apoyando y además yo le echo ganas, pues tengo las dos cosas, ¿no? Pero bueno, en los principios de esta administración desaparecen este programa y entonces nos hemos tenido que dedicar los últimos 4 años a generar nuevos proyectos de desarrollo que además pues se vieron afectados por la pandemia y eso paró muchísimo los trabajos
Entonces sí, ahorita hemos estado metidos durísimo en la reingeniería, que básicamente tiene que ver con la recuperación de nuestra cartera, de los socios que ya teníamos, generar un nuevo sistema de plataformas de comunicación para tener verdaderamente un vínculo directo con todos nuestros socios y generar una economía circular, ¿no?, en Tapachula, de todo este dinero que se mueve alrededor de la frontera sur y de Tapachula como cabecera de este Distrito 16, e impulsar esta economía entre todos los socios y toda la región, ¿no? Bueno, muchas personas tienen conocimiento de las cámaras de comercio, pero desconocen realmente cuál es el beneficio de estar afiliado, y sobre todo, pues, en específico a Canaco. Claro. Bueno, primero que nada habría que hacer una diferenciación en lo que es estar agremiado y en lo que es pertenecer a una cámara, ¿no? Si bien es cierto que no solo habemos dos cámaras, sí la ley de economía enuncia en el apartado de cámaras cuáles son las cámaras de consulta, se llaman, ¿no? Entonces, cuando la ley a ti te dice que tú tienes que consultar algo, pues es obligado, ¿no? Tienes que. Entonces, la ley dice que hay dos cámaras de consulta, que son la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la República, que es la que en este caso yo represento, y la Cámara de la Industria, que es la que le llaman Canacintra. Esa es la Cámara de la Industria. Esas son las dos cámaras de consulta obligada por el gobierno de la República, estatal y municipal, por los tres niveles de gobierno, ¿no? En sus tres ámbitos de competencia, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Porque al final en la tripartita de la ley es muy clara y cuando se habla de quienes representan a los patrones. Y los que representamos a los patrones, en este caso, pues somos la Cámara de Comercio y la Cámara de la Industria. ¿Quiénes representan, por ejemplo, a los trabajadores hablemos del Seguro Social, ¿no? El Seguro Social se maneja a través de la tripartita de la ley, necesita los tres componentes, entonces firma el director a nivel nacional o la delegada en Chiapas, firma el representante de los patrones, que es en este caso la Cámara de Comercio, y en el caso de los sindicatos, por ejemplo, firma la CTM o firma la CROC, que son los dos sindicatos reconocidos para este ejercicio de firmar, ¿no? Entonces, ese es el gran diferenciador acorde a la ley. Todas las demás organizaciones existen, tienen vida propia, obviamente, están reconocidas por la ley, tienen personalidad jurídica, pero no se obliga la ley a tener que consultarles, ¿no? O sea, claro. Es de, ok, te escucho porque somos cuates y me interesa saber tu opinión, pero no estoy obligado a, ¿no? O nosotros sí se obliga, ¿no? Ese es un gran diferenciador. Y el otro gran diferenciador es el cómo nosotros nos regimos en base a la ley de economía. Ellos nos dicen qué debemos de hacer nosotros para existir, cómo se debe manejar nuestro organigrama, qué componentes debe de tener, que si bien ahí es facultativo y no es limitativo, pero sí nos dice, si no cumples por lo menos con esto, no puedes existir, ¿no? Claro. Entonces, necesitas por lo menos esto para poder funcionar. Y bueno, ahí es como nosotros hemos ido subsistiendo en el paso de los años. Yo, por ejemplo, nunca había visto la carátula del SAT, pues nunca había sido el presidente, entonces nunca la había solicitado. Ahora me muestran la carátula del SAT, de cómo estamos nosotros registrados, y en la temporalidad a mí nunca me había tocado ver, o sea, me había tocado ver empresas constituidas hasta por 99 años, ¿no? Que es como el máximo que te da la autoridad, y esta pues ya no tiene temporalidad, porque ya brincamos el siglo. Sí. Entonces, al brincar el siglo, pues ya es como de ya rompiste la barrera del tiempo, ¿no? Entonces, pues tú ya puedes tener vida eterna siempre y cuando sigas cumpliendo con lo que, con las obligaciones y con lo que la ley de economía en ese sentido sí es muy estricta con nosotros. Nosotros tenemos que reportarle a la Secretaría de Economía todo el tiempo, nuestras asambleas, cómo las estamos llevando a cabo y demás. Ellos son quienes más realmente nos vigilan a nosotros, digo, obviamente el SAT y demás, que pues como a todo empresario, ¿no? Pero además nosotros tenemos este componente adicional de la Secretaría de Economía que siempre está ahí pendiente de nosotros, ¿no? Aparte de esto que mencionas, ustedes, Canaco, también realiza capacitaciones. Platícanos un poquito acerca de esto. Bueno, como cámara local, vamos a decirle así, de una región, nosotros tropicalizamos
al final las necesidades de nuestros empresarios, ¿no? Como bien lo mencionabas ahorita, por ejemplo, el tema migrante, pues eso es muy específico de ciertas regiones de la República Claro. de México. No en todos lados tienen un interés sobre ese tipo de temas, ¿no? Aquí trabajamos muchísimo, por ejemplo, con lo que tiene que ver mano de obra extranjera, ¿no? Entonces tenemos muchísimo trato con el Instituto Nacional de Migración, tenemos muchísimo trato con las tarjetas de visitante regional o las tarjetas de trabajador temporal, ¿no? Cuestiones muy endémicas de esta zona, ¿no? Pero además de eso, tenemos un vínculo muy estrecho con nuestra Nacional de Cámaras, en donde puedo decirte que por lo menos 3 capacitaciones al día de manera gratuita, por lo menos 3 todos los días suceden a nivel nacional. A veces de verdad no te da ni tiempo de tantas capacitaciones que dan. Obviamente tú como empresario pues ya vas seleccionando qué te interesa a ti saber más, Claro. ¿no? A qué webinar te quieres conectar, qué curso de capacitación quieres tener. Y eso sucede todos los días, los 365 días del año, hay alguien dando una capacitación a nivel nacional de manera gratuita, o sea, ya está pagado. Al ser socio tú de Tapachula, eres parte de la nacional y automáticamente entras a todo este universo de capacitaciones que van desde cómo vender mejor, cómo poderte desarrollar, cómo generar una MIPYME, cómo generar una franquicia, no sé, cómo potencializar tu negocio, tu marca, capacitaciones de manejo de personal, capacitaciones de reclutamiento, de recursos humanos, capacitaciones ante el SAT. O sea, cómo proceder ante el SAT. Bueno, hay una cosa que yo no sé si la gente sepa, se llama la PRODECON, por ejemplo, ¿no? Que es el que te defiende del SAT. Entonces, todo eso lo puedes obtener de manera gratuita con solo el hecho de ser socio de una de las 275 cámaras que tenemos en la República de México, ¿no? Bueno, tocando justamente el tema migrante que acabas de mencionar, es un tema obligado aquí en la frontera sur. En la frontera sur es sí obligado. o sí, ¿no? Exactamente. Claro. Y respecto a esto, Canaco, ¿qué dice? ¿Cuál es su posición? Mira, yo siempre le digo a los amigos, y ahora me voy a atrever a decírtelo a tu amable auditorio, vamos a decir que mi punto de vista no es el más objetivo. Yo viví durante muchos años el sistema migrante. Yo trabajé 10 años en la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del gobierno de Chiapas y me tocó ser subsecretario para el desarrollo de Mesoamérica, me tocó ser asesor de la Subsecretaría de Atención a Migrantes, me tocó coordinar las 3 subsecretarías, incluyendo la de Cooperación Internacional. Entonces, ver al migrante desde todas las aristas, ¿no? Desde el tema económico, desde el tema social, desde el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, dándote una opinión muy objetiva, pues Tapachula y la frontera sur está formada por migrantes. Nosotros, en su gran mayoría, todos tenemos ascendencia que tiene que ver con España, que tiene que ver con Alemania, que tiene que ver con Francia, que tiene que ver con China, que tiene que ver con Japón, que tiene que ver con el Líbano, que tiene que ver con muchísimas partes del mundo. O sea, y por eso hay tantos apellidos de otros lugares en esta bella frontera sur. Hoy se genera un componente diferente, que es un componente en el cual de manera natural nosotros ya teníamos esta frecuencia de gente que venía de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿no? Nada más nunca había sucedido el fenómeno de que vinieran en caravanas, ¿no? Entonces eso hace como que de alguna manera sea un poco más difícil de atender, que no es lo mismo que hoy entren 100 y mañana entren otros 100 y poco a poco, sí, a que de repente te lleguen 10,000 personas, ¿no? Entonces, claro que eso saca de contexto a cualquier ciudadano, a cualquier cámara y a cualquier autoridad, ¿no? O sea, imagínate un incremento poblacional que a Tapachula le tomó 30 años pasar de 70,000 o 50,000 habitantes y le tomó 30 años llegar a 500,000 de habitantes y de repente en 6 meses hay 100,000 más, que además no hablan tu idioma, que tienen otra cultura, que vienen con necesidades sumamente complicadas, precarias, completamente en un estado de vulnerabilidad
que no me quiero atrever a juzgar a nadie, ¿no? Pero pues sí creo que ni la persona que está en mayor indefensión, ni un mexicano que está totalmente en indefensión, posiblemente está en tanta indefensión como alguien que viene de otro lado. O sea, claro, aquí tú puedes ser muy pobre, pero por lo menos tienes una casita o un patiecito en donde vives ahí con toda tu familia, pero algo tienes, ¿no? Tienes una gallinita, tienes un marranito, algo tienes, ¿no? A lo mejor haya una población muy pequeña que no, pero estos son 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas que vienen en un estado de indefensión completamente complicado, y eso saca de contexto cualquier realidad. Nosotros como Cámara, el proyecto más grande que hemos tenido desde el principio es la inclusión laboral. Hacerle entender a los migrantes, trabajando obviamente a la mano con el gobierno, que la mejor manera de poder sopesar este fenómeno es generando economía en la zona, ¿no? ¿Para claro. qué? Para que puedas dar mano de obra, para que puedas dar trabajo, para que las personas que vienen, porque además viene mucha persona que tiene mucho talento, o sea, no todos son como normalmente se les juzga, ¿no? El malo que viene de otro lado a querer delinquir, que también viene, no podemos claro. decir que no, pero no todos son ese malo, o sea, viene muchísima gente que de verdad tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de desarrollarse, que tiene ganas de crecer. Entonces, entre más incluyentes seamos nosotros como empresarios, pues definitivamente les generaremos una mejor calidad de vida. Y en este sentido, ¿ya es posible emplear a estos migrantes? Es posible. Siempre ha sido posible, vamos a decirlo de una forma irregular, pero consensada, ¿no? En la que tú podías llegar al Instituto Nacional de Migración y decías, oye, yo voy a entrar a México a trabajar, ya sea a un hogar o ya sea a una finca, mango, banano, plátano, café, ¿no? Voy a entrar a trabajar, necesito que haya un registro, aunque no necesariamente estuviera completamente regulado. Por ejemplo, uno de los problemas de regulación que tenemos es que si yo quiero dar de alta a un trabajador extranjero ante el Seguro Social, o no es que quiera, sino si yo me veo obligado, porque la obligatoriedad de la ley lo dice, que tengo que darlo de alta, pero por otro lado, él por ser extranjero, pues no va a pensionar ni va a recibir vivienda, ¿no? Pero yo sí tengo que pagar el 100% de la carga laboral, ¿no? Entonces, esas son cosas que hemos venido trabajando y hemos venido arrastrando el lápiz. Así como hay un sinfín de peros o pros, ¿no? Que por un lado son positivos y por otro lado son negativos, pero que se han venido trabajando para poder verdaderamente generar este tipo de integraciones. Sí se da, ya hay trabajadores regulares que cumplen con la gran mayoría de los requisitos sin que necesariamente tengan, por decirte algo, un FM3, que creo que es la calidad migratoria que te permite trabajar en cualquier parte de México, pero que de alguna manera en la zona fronteriza ya nos permitimos ciertas cosas para poder tener una integración laboral en lo que el extranjero está pasando por su proceso, ¿no? El turismo, bueno, sabemos que obviamente aquí Tapachula recibe muchísimo turista centroamericano, sobre todo de Guatemala. Claro. En este sentido... Ese es el migrante amado, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de ese tipo de migrante, ahí bueno, sí queremos que venga, ¿no? Que vengan todos y que se vengan a gastar, ¿no? Entonces, ese es la otra cara de la moneda, la parte padre, la parte que genera una economía importantísima en la ciudad de Tapachula y en toda la frontera sur, no solo en Tapachula. Nosotros decimos Tapachula porque, pues, de alguna manera esta es la cabecera distrital, claro. Pero la realidad de las cosas es que la economía del distrito se mueve a razón de todo lo que sucede alrededor y de todo lo que sucede con Guatemala. Hay datos de que hablan de que de cada peso invertido en Tapachula o gastado en Tapachula, 65 centavos provienen de Guatemala. O sea, imagínate eso. O sea, entonces, obviamente, la oportunidad que tenemos los de la frontera sur para hacer negocio
con Guatemala y Centroamérica, porque además solo vemos muchas veces Guatemala y solo vemos la zona fronteriza, que son 3, 4 millones de habitantes, pero si nos vamos a toda la República de Guatemala, pues estás hablando de 18 millones, si te vas a Centroamérica se va a 50 millones, ¿no? Pero hablemos solo de la zona fronteriza, ¿no? A mí me gusta eso porque, para que nos demos una idea de la proporción, el distrito Soconusco, del cual Tapachula es cabecera y se compone por otros 16 municipios, llegamos a alrededor de 750,000 habitantes. Solo el municipio fronterizo con Guatemala tiene 1,200,000. Y si además juntamos a Reu y juntamos a Xela, ¿no? Y hacemos un pool de municipios fronterizos con Tapachula, nos vamos a 4 millones de guatemaltecos que además tienen un poder adquisitivo que les permite que un quetzal valga casi 3 pesos, ¿no? Entonces, pues es un super cliente el que tenemos aquí al lado. Estrella. Y Estrella, así es, un super cliente AAA. Y es al que todo el tiempo nosotros estamos impulsando. Y ahí sí todos los organismos, no me quiero jactar de que la Cámara de Comercio, todos los organismos participamos, participa la Asociación de Hoteles y Moteles, participa la Coparmex, participa Canacintra, participan asociaciones civiles, Amexme, ¿no? O sea, todos los organismos que tenemos interés en generar comercio con Guatemala, estamos sobre el dedo del renglón tratando de ver cómo atenderlos de una manera mejor. Claro, por supuesto. Bueno, Tapachula siempre ha tenido este lugar estratégico, ¿no? Y siempre, pues también se han hecho cosas para aumentar el turismo. En este sentido, ¿cuál sería una acción para poder potencializar esto? Bueno, uno de los grandes temas que tenemos ya varios meses, pero con varios meses me refiero a ya años, ¿no? O sea, llevamos como 24 meses impulsándolo, pero se agudizó muchísimo después de la pandemia el que empezáramos a presionar más. Es el tema de la tarjeta de visitante regional. La tarjeta de visitante regional es sin duda el instrumento fronterizo que nos permitiría poder tener un mayor tráfico comercial de turistas que vengan a gastar, invertir su dinero a Tapachula, pero ese es como en el macro. O sea, uno de los grandes ejercicios, por ejemplo, que se realizó hace unos días, pues es la Feria de Tapachula. O sea, la Feria de Tapachula es el gran ejemplo de cómo en 10 días de distracción en Tapachula, de entretenimiento en Tapachula, se pueden llenar todos los hoteles, se pueden llenar los restaurantes, se pueden llenar los mercados, se pueden llenar las plazas, en 10 días, ¿no? O sea, estaba saturado Tapachula de gente de fuera que venía a divertirse. Entonces, para muestra un botón, y qué mejor ejemplo que la Feria de Tapachula para que nos demos cuenta de cómo verdaderamente sí es un detonante económico, y más si lo manejas como se manejó este año la feria y le das estos tintes de familia, ¿no? O sea, que no sea un tema de alcohol o que no sea un tema que no tenga que ver con el entorno familiar, de vente a Tapachula con tu familia, disfruta, a pasarte un buen fin de semana a un lugar que te va a vender cosas de primer nivel a un precio muchísimo más accesible para ti, que tu moneda vale más, ¿no? Entonces es un gran negocio. Por supuesto que sí. Bueno, ya para ir cerrando, pues una vez más, nada más preguntarte cuál es la misión principal de Canaco en esta nueva directiva, y posteriormente te cedo los micrófonos. Yo tengo un gran sueño. Mi sueño es lograr que Tapachula vuelva a brillar, perdón que me aferre a ese sueño de la perla del Soconusco, ¿no? Y de la zona fronteriza. Pero yo sí creo que tenemos muchísimo potencial, todos los que vivimos en la zona fronteriza. Y creo que además este aletargamiento que hemos tenido en el tiempo nos ha servido, porque nos ha permitido tener una ciudad como debe de ser Tapachula. O sea, sin que perdamos lo bello de la ciudad, sin que perdamos lo verde de la ciudad, sin que perdamos estas cosas bonitas que luego las ciudades, cuando empiezan a crecer de manera desmedida, empiezan a perder esa identidad. Y yo creo que Tapachula todavía está en un buen momento de poder crecer sin perder su identidad, ¿no? Su esencia. Y eso se lo debemos a que no nos han volteado a ver. Entonces, por un lado dices, bueno, Dios hace la agenda, ¿no? Y qué bueno que no nos hayan visto, porque hoy que ya nos empiezan a ver, podemos proyectar mejores cosas. Entonces, mi sueño es ese. Yo creo que podemos lograrlo si
generamos un buen plan de economía circular, que verdaderamente la economía se detone para todos, ¿no? Para eso estamos nosotros. En este momento, pues yo estoy representando la Casa del Comerciante, ¿no? Y vamos a hacer negocio, y vamos a hacer negocio por todos lados, y vamos a hacer que la gente gane dinero y que además se vuelva a sentir digna de que somos de manera histórica una plaza como frontera de comerciantes. Ese es nuestro sentido natural, ahí ese es el ADN de nuestras venas, es comerciar, compramos y vendemos cosas a todo lo que da, ¿no? O sea, desde que somos niños ya andamos inventando qué vender y qué comprar, ¿no? Entonces el tapachulteco es así, el soconusquense es así, el habitante de la frontera sur es así. Aquí ese es nuestro negocio, ¿no? Así como todos sabemos del campo, porque todos de alguna u otra manera tuvimos vínculo con el campo, todos sabemos comerciar. Hoy tenemos un componente nuevo que es el turismo, que eso hace 20 años a lo mejor no se veía, pero que hoy, después de 20 años atrás, ya muchísima gente está metida en el turismo y todos de alguna manera participamos del turismo porque todos somos un buen cliente, ¿no? Y todos queremos un buen servicio, una buena atención, un lugar nuevo, un lugar diferente, un lugar padre. Pero antes a lo mejor tú veías un bambú por ahí y decías, pues eso es monte, ¿no? Pero cuando ya te metes a Instagram y ves que en Tulum pagan un dineral por ir a un lugar donde hay bambú, dices, oye, pues yo tengo ahí en mi terrenito, ¿no? Y se ve precioso, entonces podría yo construir ahí un lugarcito, ¿no? Y ya hay grandes lugares hermosísimos en Tapachula, que no solo tiene que ser la Ruta del Café, que es bellísima y hermosa, y de verdad el que no la conozca, dése la oportunidad de irlo a conocer. Pero así como la Ruta del Café, hay otros lugares en Tapachula turísticos impresionantes que vale la pena conocer. Yo la primera vez que llevé a mis hijos al Yolonam, aquí al parque acuático, me decían, no puedo creer que esto esté aquí en mi ciudad. Y yo decía, pues para que veas que sí, ¿no? Y te puedes pasar un super día divertidísimo en algo sumamente económico, ¿no? Entonces vale la pena explorar la frontera sur, invitar a todo tu auditorio, que además sabemos que nos van a ver muchísimas personas, ¿no? Invitarlos a que conozcan esta bella frontera, a que verdaderamente vengan a ver nuestros paisajes, el avistamiento de aves, ¿no? En nuestros ríos, nuestras cascadas, y al que le guste el fenómeno migratorio y verdaderamente quiera entenderlo, también vengan a ver de qué se trata, ¿no? Vengan a ver cómo nosotros somos gente buena que siempre está dispuesta a recibir de manera amable a cualquiera que venga a esta bella frontera, sea el caso y el estado de indefensión en el que pueda venir. Jorge, una vez más te agradezco muchísimo la entrevista. Vuelvo a repetir, esta es tu casa. Gracias. Y bueno, por supuesto, si quieres despedirte del auditorio también. Sí, amable auditorio, muchas gracias ahí a toda la familia del Diario de Chiapas. Un saludo muy grande también para Gerardo y gracias por siempre darnos estos espacios para poder socializar a la Cámara de Comercio. A usted, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más y nos vemos en la próxima entrevista.